Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, gracias a todos los que estáis hoy conectados en este webinar. Migración inteligente a la nube con Azure. Gobernanza de datos, cargas de trabajo y el potencial de Copilot. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos y me acompañan unos ponentes de lujo. Eduardo Díaz Rodríguez de Microsoft. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José Luis Hurtado de Ayesa. Hola José Luis. Buenas, ¿qué tal? Y Dori Sitiau de Ayesa. Hola Dori. Muy buenas. Para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para escuchar bien a los ponentes. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y sin más, José Luis, comenzamos cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, compañera. Bueno, es un placer para mí compartir este ratito con vosotros, donde vamos a hablar acerca de lo que sería una migración a Azure y toda la parte de gobernanza de datos, cargas de trabajo, potencial de Copilot, que tiene mucha relación con la parte de Microsoft 365. Nos acompaña Eduardo Díaz es Cloud Solution Architect, compañero en Microsoft, y nos da soporte permanente a lo que son los partners, la línea de partners de Microsoft, tanto en la parte o aspectos técnicos como de negocio. Y con ¿verdad, Eduardo? Y también extiendes ese soporte a los clientes cuando así se necesita. Eduardo va a arrancar el webinar y tiene una ponencia creo muy interesante acerca de lo que es Azure en la región y alguna tecnología que implementa Azure que para lo que hemos visto y la tipología de clientes que os habéis apuntado hoy al webinar, creemos que os va a resultar de mucha utilidad conocer. Luego seguiré yo la ponencia hablando de cómo hacemos el Journey to Azure y qué herramientas manejamos, qué tecnologías implementa Azure. También pueden ser muy útiles y concluirá mi compañero Dori en la parte de 365 y toda la parte más de seguridad orientada al dato, el cumplimiento digamos, de los compliance, etcétera, etcétera. Así que, Eduardo, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Hola. Y bueno, nada, voy a compartir un poco mi presentación sobre los tres tópicos que quería comentaros aquí. Bueno, vamos allá. A ver. Bueno, tengo 15 minutos. Voy a intentar ir bastante rápido sobre los diferentes temas. Como os han comentado, podéis hacer las preguntas a través del chat y cualquier duda que tengáis, pues nos la responderemos al final o, bueno, un poco dentro de las actividades. Estoy convencido de que a muchos de vosotros os van a surgir dudas y preguntas que nos hemos dejado en el tintero porque estos tres asuntos que se tratan, que van a tratarse de manera muy rápida, pero nuestra idea era daros unas pildoritas interesantes a nivel de definición y configuración, etcétera, eran claves bueno, por daros un poco el puntero y que luego ya trabajando con José Luis o con Dori podáis explorar los diferentes temas y bueno, y como ayuda también. Bueno, lo primero es presentaros nuestra nueva región, que bueno, como sabéis, el año pasado hicimos el despliegue de la nueva región Spain Central. Si alguno de vosotros ha tocado la infraestructura de Azure, ya veréis que está disponible en todos los despliegues que podéis hacer desde la perspectiva de Azure. Y bueno, yo quería contaros un poco, presentaros esto desde una perspectiva global. Creo que a cualquiera de vosotros que le interese desplegar cargas en cualquier parte del mundo o incluso dentro de la región o en diferentes regiones de Europa, que sepáis que Azure yo creo que es ahora mismo el hiperescalar con más regiones desplegadas alrededor del mundo, con más de 60 regiones, muchísimos kilómetros de fibra desplegada, con montones de puntos de acceso y luego también un cumplimiento de normativa, ¿no? Que yo creo que es clave. Otra cosa que quería comentaros, bueno, sobre lo que es la región de Span Central, es que esta región es una región básicamente como todas las regiones que hemos desplegado en España. Está compuesta básicamente de tres zonas de disponibilidad, en tres zonas diferentes. Desde una perspectiva de data centers, al final la región tiene 15 data centers desplegados por toda la región de Madrid. Ahora os voy a enseñar un poquito las diferentes localizaciones y como veréis hay una interconexión de fibra entre todas las regiones. Y estas conexiones que se hacen entre las diferentes regiones están comunicadas por unas latencias súper bajas. Como veréis, estas tres zonas de disponibilidad, que es el modelo sobre el que está desplegado, básicamente estamos desplegando todos los hiperescalaras, lo que al final os provee es una redundancia extrema desde una perspectiva de funcionamiento. Sí que quería enseñaros aquí, por lo menos para mí, dos factores que eran fundamentales, ¿no? Al final, cómo se realiza y cómo está interconexión. Sabéis que nosotros en la región de Madrid tenemos dos puntos de interconexión de Express Road,
que es nuestra interconexión estándar CEA desde una perspectiva de fibra. Por supuesto, podéis conectaros a través de VPN y de las diferentes formas que provee las interconexiones contra Azure, pero que sepáis que, bueno, existen dos zonas de conexión que están básicamente metidas dentro del sector, que es tanto digital como perdona, que querida. En directo. No puedo ahora, la mano del directo, que me vienen a preguntar, no puedo ahora mismo. Entonces, la perspectiva de las interconexiones que se realizan desde la zona de Express Route, y luego, como veis, están basados en 3 data centers que están situados en 3 regiones completamente diferentes, ¿vale? Aquí yo creo que una de las ventajas que se obtienen desde esa perspectiva es la súper extrema latencia que pueden obtener. Y luego yo creo que otra de las cosas yo creo que es fundamental es que tenemos que entender que para nosotros, desde la perspectiva de Microsoft, la prioridad de esta región es importante. Y de hecho, yo creo que es una de las regiones que más prioridad van a recibir desde la perspectiva de Microsoft. Yo creo que es súper importante para nosotros porque va a ser uno de los data centers más grandes que se van a desplegar dentro de la región. Y bueno, que sepáis que Spain Central yo creo que va a ser uno de los nodos clave que van a dar incluso soporte a regiones como el norte de África, etcétera. O sea que al final el despliegue y el gasto de infraestructura que está haciendo Microsoft en este data center es fundamental. Otra de las cosas que quería reseñar es que la región española va a tener no solamente servicios desde la perspectiva de Azure, sino servicios que se ofrecen desde la parte de productividad de Microsoft. O sea, vais a poder encontrar cargas de lo que nosotros llamaríamos el Microsoft 365, de la parte de Dynamics, ¿vale? Y de la parte de Power Platform, que van a existir también en la región. O sea, que si queréis aseguraos que vuestros sistemas de Office 365 están desplegados en la región, lo vais a tener disponible, ¿vale? Y al final, un poco como resumen, porque hay mucha más información que dar sobre el modelo de la región, es pues, enseñaros estos 8 puntos que para mí son los más clave, ¿no? O sea, yo creo que ya hemos hablado de los 4 primeros y sobre los 4 siguientes, una cosa que yo creo que está guay es que vamos a tener un precio muy competitivo, incluso menor de lo que vamos a tener en otras regiones europeas, lo cual va a ser, yo creo, una ventaja desde el punto de vista de despliegue en España de cargas, ¿vale? Que a nivel de data residency vamos a seguir teniendo esta capacidad de tener los datos almacenamientos y todo certificado a nivel de almacenamiento en la región española, ¿vale? Y en nivel de compliance, ¿vale? Vamos a tener es el esquema nacional de seguridad a nivel alto y más de 100 certificaciones de compliance y la parte de sostenibilidad, que bueno, a la hora de ser una nueva región vamos a tener uno de los mejores niveles de sostenibilidad que tienen en el mercado. De hecho, Eduardo, por complementar tu mensaje, comentar que ahora mismo dentro de Microsoft, corrígeme si me equivoco, una de sus prioridades está la parte de migraciones. Es decir, nosotros como partner llevamos mucho tiempo trabajando a nuestros clientes en que suban a la nube, ¿no? Y parece que ahora se reactiva otra vez esto, es decir, volvamos a hacer incidencia en esto, vamos a reincidir en esto, porque hay muchos clientes que todavía no han dado ese paso y con la presencia del data center queremos darle una prioridad y un peso específico y hay programas de ayudas para según qué tipo de migración, según qué tecnologías vas a usar, con lo cual, como vosotros decís, el momentum de migración es ahora, ¿no? Otra vez volvemos a recuperar incluso fondos, por decirlo de alguna manera, que ya hacía tiempo no los veíamos porque ya muchas empresas habían dado el paso a la nube, pero no, en otras regiones, ¿no? Claro, claro. De hecho, una cosa que yo creo que va a ser diferencial es que ahora realmente al tener una región en España, pues, soluciona dos grandes resistencias que había a la hora de hacer las migraciones a la nube. Una de ellas era la posibilidad o sea, el tema de la resistencia por el tema de la latencia, ¿no? De que había cargas que no se podían desplegar. Y luego la otra era el tema de la residencia del dato, ¿no? Dónde estaba almacenado el dato, si estaba fuera de España, por algún tipo de compliance, no sé, por el tipo de empresa que tengo, pues necesito que el dato esté alojado aquí. Y yo creo que se juntan encima, para mí, otra cosa que es fundamental, y es que encima va a ser una de las regiones más económicas de la zona. Entonces, dependiendo del tipo de despliegue de entorno, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo adicional desde la perspectiva de Microsoft, lo cual es bueno para la región, para que hacer esta región interesante desde el punto de vista económico y tener la posibilidad de empezar a desplegar caras cuanto antes. Yo creo que es un súper buen momento ahora
y ya teniendo la región en España, yo creo que es el momento clave, la verdad. Y bueno, también todas las ayudas que está ofreciendo Microsoft para ayudar a sus partners y a sus clientes para hacer esas migraciones, ¿no? Muy bien. Y luego, bueno, otra cosa que sí que quería comentaros es quizá una perspectiva que ha hecho siempre Microsoft, que es apostar desde la perspectiva del modelo híbrido, ¿no? No sé si muchos conocéis esta solución que se llama Azure Stack HCI. Azure Stack HCI es un sistema operativo propio diseñado por Microsoft basado en el modelo Windows Server, pero realmente totalmente diferente, ¿vale? Al que podría obtener. Y la idea que hay aquí es ofrecer la posibilidad de tener tu propio despliegue de infraestructura hiperconvergente dentro de tu compañía, ¿vale? Al final, cuando nosotros estábamos hablando de la estructura hiperconvergente dentro de tu compañía, es la posibilidad de, oye, con un sistema operativo que es capaz de interconectarse contra Azure y desde una perspectiva de yo tengo la gestión desplegada desde un nodo central que sería Azure, yo voy a seguir teniendo mi infraestructura on-premise, ¿vale? En este modelo hiperconvergente basado en modelo estándar x86, o sea, fabricantes estándar, va a haber un System Marketplace de gestión de infraestructura que permite, pues eso, hacer despliegue de la gestión de infraestructura, pues, desde la perspectiva de Azure. Y vas a poder desplegar en tu propio data center una infraestructura hiperconvergente que básicamente sería pues, un entorno de gestión de entorno de virtualización. Y se va a basar, pues eso, en toda la estandarización de fabricantes. De hecho, sí que quería comentaros los ejemplos más típicos que se utilizan en este tipo de gestión de infraestructura, que realmente al final es una gestión de infraestructura basada pues, o containerizaciones o máquinas virtuales que tú puedes gestionar desde una perspectiva de Azure, pero que por supuesto a través de Windows Admin Center vas a poder gestionar on-premises y no vas a tener ninguna limitación si la tienes, bueno, o sea, incluso si son entornos que no están conectados constantemente, se van a poder desplegar cualquier tipo de carga que tú consideres y poco a poco se van añadiendo con este modelo de despliegue a través de Kubernetes, pues diferentes tipos de servicios, o sea, productos as a service, ¿no? Como el tema de modelos de base de datos o containerizaciones, etcétera. Además, soporta el tema de Virtual Desktop, etcétera. O sea que yo creo que puede ser un modelo para pues, lo que estaba comentando, ¿no? Este caso de uso típico de, oye, en tiendas, grandes tiendas, ¿no? Infraestructuras, ¿no? En regiones españolas que están teniendo, que necesitan tener su data center on-premise por alguna latencia extremadamente baja o porque no pueden depender de la nube de ninguna manera, pueden tener sus infraestructuras desplegadas en su propio data center, interconectadas a este modelo de Azure Stack HCI, en el que pueden desplegar pues, sus cargas, sus infraestructuras, gestionarlas de una manera centralizada desde la nube y manejar desde una... Sería, Eduardo, bajarte Azure a mi propio data center, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, Por sí, sí, intentar sí, eso es, eso eso. es. Es decir, quiero trabajar con todos estos workloads que me permite Azure y no tengo esa posibilidad, por decirlo de algún modo, de tener una conexión en tiempo real con la nube pública, en este Uh caso. -huh, Bueno, pues uh yo la -huh. voy a utilizar de otra manera porque me interesan esos workloads. Eso es, eso Bien. es. Más cosas que sí creo que pueden ser interesantes o que podrían aportar también información, por no pasarme mucho del tiempo, es la parte de Azure Arc, ¿vale? Yo creo que una de las grandes apuestas que ha ofrecido Microsoft este año y el año pasado ha sido su apuesta por Azure Arc, que como veis está interconectado con la parte de HCI. Es la posibilidad de desplegar, gestionar cualquier tipo de carga desde infraestructura local hasta en otras nubes desde un punto único de conexión que sería Azure, ¿vale? Al final, Azure Arc te ofrece la posibilidad de instalar tanto servicios como infraestructura en cualquier hyperscaler o incluso en la propia o en tu propio data center a nivel de máquinas, ¿vale? Y a partir de aquí se está desplegando pues una gama de servicios súper interesante, ¿no? O sea, puedes desplegar gestión de infraestructura como gestión de inventario, monitorización, gobernanza, seguridad en cualquier sistema operativo y en cualquier entorno, ya sea on-premises o en otras nubes, ¿vale? Desde una perspectiva de SQL, además, yo creo que está viniendo, ¿no? Esa parte de gestión de esa infraestructura de tus SQL servers, ¿vale? Con incluso assessment de cómo está tu base de datos, cómo está funcionando tu base de datos contra la infraestructura de Azure. O sea, no tienes que llevarte tu carga a la Azure, tú instalas el agente de Azure Arc en tu infraestructura on-premises y esto se comunica contra tu infraestructura en Azure y te da una visión de cómo es el estado, cuál es el funcionamiento y encima es un producto que desde un
una perspectiva de coste, voy a decir que no es un coste cero, pero prácticamente cero, porque al final el consumo que tiene de la infraestructura es cero. Y luego además tienen la capacidad de hacer esta misma gestión sobre entornos basados en containerización. O sea, tú tienes un entorno de containerización, quieres poderlo gestionar desde una perspectiva de Azure, puedes hacerlo. Sigues teniendo el entorno on-premises, pero a base de instalar unos agentes dentro de la infraestructura de Kubernetes puedes hacerlo. Y yo creo que una de las cosas más importantes, y por eso se estaba poniendo esto, es que permite hacer una gama de funcionalidades súper interesantes. Y para mí, aparte de que funcionan en entornos desacoplados y que puedes habilitar gestión de SQLs, hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Uno, que entramos en un modelo en el que podemos trabajar en un modelo SQL Server a Pay as you go. ¿Eso qué significa? Que tú puedes instalar tu SQL Server en tu infraestructura, instalas el agente de AR, lo conectas contra Azure y puedes trabajar en un modelo de, oye, si la máquina la tengo encendida, pago. Si la máquina no la tengo encendida, no pago. Y puedes trabajar en un modelo de pago por uso sobre entornos SQL Server, ¿vale? O sea que yo creo que es súper interesante para compañías, bueno, o incluso entornos de desarrollo sobre los que se está pagando una licencia de software assurance o de cualquier otro tipo y necesitas Claro. y puedes ajustar el coste, que yo creo que es fundamental. Y luego además puedes trabajar el modelo de los EXUS, ¿no? El Extended Security Update de Azure, de Microsoft, sobre entornos SQL Server pues 2018, 2021, 2012, en el que realmente antes tenías que tener un modelo de licencias completas sobre todo el tiempo que vayas a tener el entorno disponible y ahora ya puedes tener un modelo de pay as you go en un momento dado. Cuando dejas de necesitarlo, puedes apagar el entorno y dejar de funcionar con él, ¿no? Y yo creo que esos son los dos puntos que me parecen más interesantes. Ya, ahora que es un producto bastante profundo, o sea, no tengo tiempo aquí para poderos contar toda la información y tampoco quiero enrollarme demasiado, pero bueno, mi idea era daros dos pinceladas a nivel tecnológico para que supierais un poco qué puede ser interesante desde la perspectiva un poco Microsoft de productos que están ahora mismo, yo creo que son de los que más estamos trabajando y hablando. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias y como Nada, a comentas, vosotros. si algún cliente nuestro, cualquier persona está interesada en que hagamos Zoom en estas tecnologías, pues encantado, ¿vale? Perfecto. A partir de aquí, bueno, algunos de vosotros ya nos conocéis, otros todavía no tenemos el placer de trabajar en ningún proyecto. Yo soy el responsable del área de Microsoft Azure y M365, por simplificarlo, pero que sea así, dentro de lo que es el centro de excelencia de Microsoft en mi compañía, en Ayesa. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas de desarrollo de actividad? Pues trabajamos con el entorno Azure, trabajamos todas las plataformas de Microsoft 365, toda la parte de Microsoft Security que tiene relación con Microsoft 365 y con la parte de Azure. Estas dos tecnologías nos proveen la seguridad que necesitamos y toda la parte de Data e IA, ¿no? Para, digamos, cada cajita tenemos un equipo especializado, pero estamos estrechamente relacionados porque no puede ser de otra manera. En el caso de 365, el responsable de esta parte es Doric, nos acompaña. Bien. Voy a ver si me deja. ¿Cómo aterrizamos nosotros los proyectos cuando nuestros clientes o identificamos que tienen una necesidad basada en cloud o nos llaman para cualquier tipo de proyecto a este respecto? Proponemos lo que llamaríamos un Journey to Cloud. Vamos a analizar cuál es el estado actual de las infraestructuras de nuestros clientes y teniendo en cuenta las diferentes metodologías y nuestros conocimientos acerca de los proyectos basados en Azure, vamos a establecer un roadmap con nuestros clientes, ¿vale? O bien vamos a utilizar directamente aquellos servicios digitales o como queramos llamar, workload, las cargas que podemos utilizar a demanda en Azure, ¿no? Que comentaba también el compañero Eduardo, ¿no? Hay proyectos que requieren de un análisis preliminar y ahora lo vamos a ver, y hay proyectos que directamente sabemos cuál es la necesidad del cliente y tiene que usar un recurso en concreto de esta plataforma. A partir de aquí, me gustaría marcar solamente un punto porque muchos de vosotros todavía no estáis trabajando en la nube, porque hemos identificado que no estáis y creemos que es importante el aterrizar nuevamente, aunque estos son mensajes que ya nos han comentado muchas veces, el por qué es interesante trabajar con una nube pública, en este caso de Azure, en Azure, ¿no? Estamos viendo que acompaña, esto no lo estáis diciendo vosotros, siempre digo lo mismo, estos son mensajes que nos habéis trasladado vosotros, ¿no? Es importante entender que acompaña el crecimiento y el decrecimiento de mi compañía, ¿no? Es decir, yo puedo usar la nube y la nube es muy elástica. No tengo que hacer una inversión muy potente que, según los resultados de mi empresa, de alguna manera no le vaya a dar la continuidad deseada o todo lo contrario. De repente tengo muchos proyectos y tengo que acelerar el consumo de la tecnología. Esto tiene mucho que ver con la parte de la velocidad de los despliegues rápidos.
El modelo de financiero va a cambiar. Esto le gusta o le suele gustar bastante a los financieros. Vamos a pasar de OPEX a CAPEX. Ya no tenemos grandes inversiones, sino que vamos a pagar as go, ¿no? Según necesitemos. Y esto va a hacer que liberemos capital para otras áreas que sí que requieren directamente esas inversiones. Por supuesto, el pago por uso. Ya veis que está orientado cada vez más todo lo que se desprende en Azure a que paguemos por el uso que hacemos, y cuando no lo usemos lo apagamos y no pagamos. Para mí esto es fundamental porque vengo viendo desde, de toda mi trayectoria profesional cómo grandes proyectos, solamente las grandes compañías o grandes tecnologías en el mundo de la data, por ejemplo, era difícil que la pyme o la pequeña empresa o la corporate account tuviera acceso a ciertas tecnologías por el coste tan elevado, con lo cual se descolgaban un poquito, y esto hace que perdamos competitividad empresarial. Gracias a Azure, en este caso, se ha democratizado la tecnología y ahora cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede usar los recursos más punteros que existen a nivel tecnológico, ¿no? Por supuesto, la seguridad está integrada en Azure desde su propia concepción, y esto es muy importante. Sabemos cómo es el estado actual en cuanto a los ataques que estamos recibiendo. Estamos teniendo junto con vosotros y nuestros clientes ataques permanentes nosotros mismos, y creemos que la seguridad es un factor muy importante. Por supuestísimo, es una nube abierta. Yo creo que es la nube más abierta de todas. Se integra con los diferentes fabricantes de tecnología, y allí donde tengáis confianza en una tecnología porque la lleváis utilizando durante muchos años, la vais a poder seguir utilizando, pero directamente desde Azure. Y eso es importante. Por supuesto, va a dar respuesta a casi cualquier carga de trabajo a día de hoy que necesitemos. El cumplimiento normativo es muy importante, lo vamos a ver. Siempre se ha preocupado mucho Microsoft, Azure, en cumplir las normativas domésticas, territoriales, a nivel estatal, europeo, etcétera, y ahora encima con la llegada de la región en España, pues todavía reforzamos más esta posición. Lo que comentaba, vamos a estar siempre al día tecnológicamente, porque ya se va a encargar el fabricante de ir implementando aquellas mejoras que creamos o crean ellos que sean las que tienen que llevar a cabo para que nuestros sistemas estén siempre actualizados. Se nos quita que tenemos que hacer nosotros trabajos, pero de la perspectiva del desarrollo del producto. Y yo creo que a las empresas esto lo que le hace ganar es en competitividad. Hablamos mucho de competitividad de la empresa española frente a la competitividad de la empresa europea. Yo creo que cuanto más nos apalancamos en la tecnología, cuanto más usamos este tipo de tecnologías, más competitivas hacemos nuestra empresa. Y si fuera el CEO de una compañía, diría, y además, gano en la valoración, ¿vale? Mi empresa gana en valoración cuando uso tecnología. Dicho esto, no quiero extender demasiado tampoco. ¿Cómo entendemos nosotros el camino hacia la nube, ¿no? Pues entendemos que hay diferentes fases que hay que llevar a cabo para poder tener un proyecto en la nube que cumpla nuestras expectativas, ¿no? Hay una fase de adopción, una fase de gobierno, migración, innovación y la propia gestión de los servicios que estamos desplegando. Hablamos de la parte de la adopción. Este punto es muy importante porque aquí es donde vamos a definir la estrategia junto con vosotros, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo real de por qué? Ay, que me están abriendo el Teams, voy a cerrar, disculparme, que se me pone en medio de la pantalla. Bien. ¿Cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que vamos a definir conjuntamente con vosotros? Para lo cual vamos a empezar una fase de planificación, vamos a lanzar una serie de assessment, hablaremos un poquito más adelante con vosotros de qué va esto. Vamos a preparar, ¿no?, nuestra infraestructura, vamos a ver qué capacidades tenemos y vamos a diseñar una arquitectura en el marco, independientemente del tamaño del proyecto, utilizando las diferentes metodologías que Microsoft nos propone para llevar con éxito a cabo este tipo de proyectos. Es importantísimo tener un plan de gobierno. Nos encontramos con clientes que ya están en la nube, que ya tienen unas cargas de trabajo y resulta que no han identificado o en su momento, en la parte del journey, no levantaron un plan de gobierno, y eso hace que la gestión luego de todo lo que tienen computando sea más complicada. Por eso es importante, nosotros siempre hablamos de que en esta fase, justo después de la fase de adopción o incluso en paralelo, vamos a trabajar en un plan de gobierno, principalmente para identificar cómo vamos a acceder a los recursos, cuál va a ser el cumplimiento normativo que nosotros vamos a proveer gracias a la nube, control de acceso, la parte de gestión de costes, esta parte de FinOps que todo el mundo habla, súper importante porque Azure vas a pagar por el uso, pero si a lo mejor no cierras y no haces el switch off, probablemente Azure siga consumiendo y luego nos puede llegar una factura a final de mes que no entendemos el motivo por el cual. Es decir, hay que tener una gestión financiera también analizada, ¿no? Supuesto, una vez que tenemos los dos puntos anteriores, vamos a empezar ya con modelos de implementación o modelos de migración, como lo queramos llamar.
Podemos empezar por un modelo de migración basado en Lease and Ship. Muchos de vosotros probablemente sea el modelo que a día de hoy podéis estar planteando, o podemos hacer un rehosting, una refactorización. Vamos a preparar la infraestructura, procederemos a la migración y una vez que hemos migrado podemos entrar en una fase de optimización. Muchas veces hacemos los proyectos, planteamos una migración y una vez que hemos migrado podemos ver que podemos mejorar el planteamiento inicial realizando una fase de optimización de las cargas de trabajo. Un punto a tener en cuenta es que podemos modernizar aplicaciones en Azure. Podemos empezar a dejar de trabajar con nuestras aplicaciones legacy y levantar esas aplicaciones en la nube, aprovechándonos también de toda esta escalabilidad, de esa versatilidad, de ese pago por uso que nos provee la nube. Este tipo de proyectos llevan un journey diferente, ¿vale? Y llevan un equipo de trabajo un poquito diferente por nuestra parte. Pero es muy interesante pensar cuando tenemos que hacer migraciones de ciertos aplicativos o cambiar aplicativos, pensar en la nube como una opción a tener en cuenta en este sentido. Y por supuesto, proyectos de data e inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco la guinda del pastel, ¿no? La parte de IA. Proyectos de data, pues bueno, realmente pues si nos pusiéramos a hablar de data necesitaríamos una sesión o 2 o 3 en concreto para aterrizar este tipo de proyectos, pero bueno, tener en cuenta que estamos especializados en la parte del data driven y creemos que es muy importante y que sigue y va a aportar toda la vida mucho valor a las compañías, cómo vamos a hacer esa explotación de los datos que estáis teniendo, cómo los vamos a integrar, cómo los vamos a visualizar a través de Power BI y cómo nos vamos a relacionar con ellos hoy en día a través de la IA generativa, ¿no? Para este tipo de proyectos aterrizamos una serie de assessment y bueno, digamos que podríamos también abrir un ámbito de diálogo en este sentido. Por supuesto, al igual que el governance es un punto de partida interesante y que no lo podemos obviar, la parte de la gestión del servicio. Azure como tal lleva una gestión y hay que, de alguna manera, provisionarlo desde el inicio, ¿no? Para luego evitar que en la finalización del proyecto diga, ¿y ahora cómo controlo este tema, ¿no? Bueno, pues vosotros podéis tener equipos, os podéis apoyar en nosotros, pero hemos detectado y hace mucho que la gestión del servicio, de lo que desplegamos, es importante. No es algo muy complejo, pero hay que tener ciertas capacidades y, bueno, pues, como comentaba, nosotros pues lo llevamos haciendo de la concepción también de la parte de Azure en el juego. Los servicios digitales, ¿qué queremos decir con esto? Lo que comentaba anteriormente. Podemos usar Workload de Azure, podemos usar la plataforma de Azure para según qué necesidad de proyecto tenga en mi empresa o me traslade negocio. Proyectos de identidad, proyectos de redes, el mundo de almacenamiento, temas de backup, disaster recovery, la parte de gobierno y seguridad, bases de datos. Es decir, dime qué necesidad tienes de negocio y probablemente en paralelo te diga con qué workload de Azure voy a machearla y voy a poder darte respuesta. Yo creo que eso es súper importante. Para mí hay dos puntos. Azure con respecto a nuestra competencia siempre va a ir o va por delante, ¿no? Es un poco, para mí Azure es la nube empresarial, ¿vale? Es decir, va a dar respuesta de negocio teniendo en cuenta todos los workloads a nivel técnico, hace un matching ideal entre lo que es el mundo empresarial o las necesidades de negocio con los workloads que ofrece, porque además lo cruza perfectamente con sus otras soluciones de negocio, como puede ser Microsoft 365, Dynamics 365, el mundo de Power Platform, etcétera. Y digamos, esa relación que tiene hace que sea una nube muy empresarial, muy de negocio. Y bueno, y porque, como os comentaba antes, pues está democratizando mucho el uso de las tecnologías. Para mí eso es algo muy, muy importante. Nada, solamente os vais a quedar con la presentación para que, bueno, pues esto se va actualizando, esto es muy dinámico, pero como podéis ver, tenemos recursos en infraestructura, en plataforma, que dan respuesta a lo que vayamos a ir necesitando. Nosotros nos encargamos de ayudaros en esto, deprisa. Y podemos hacer zoom, es decir, vale, yo necesito trabajar por la parte del dato, la parte de data, bien, pero no me quedo aquí, es decir, voy a hacer zoom y voy a llegar hasta donde quiera. O sea, estamos cada día, estamos sacando nuevas soluciones en cualquier línea de actividad tecnológica que se requiera. Bien, en este sentido, perdón, voy a hablar de seguridad también rápidamente, que aquí está mi compañero Dori que va a entrar más en esto. Da un momentito, porque realmente es que estamos viendo a día de hoy cómo estamos siendo atacados, lo comentaba al principio. Muchos de vosotros tenéis dudas de cómo protegeros. Creemos que la confiabilidad que nos ofrece la nube pública es muy importante tenerlo en cuenta.
y tenemos como 6 pilares fundamentales alrededor de la seguridad en Azure. Cómo publicamos las aplicaciones, la parte de identidad, Azure Defender for Cloud, Azure Sentinel, toda la parte de cómo protegemos los datos y el networking. En según qué área, hablamos siempre de las capas de la cebolla a nivel seguridad, ¿no? Dependiendo de cuáles son las problemáticas que queremos salvar, tendremos que entrar con un producto, un workload, una tecnología digamos, los 6 pilares que hemos llamado fundamentales para tener una protección más o menos total en nuestras compañías. Y por supuesto, los compliance, como comentábamos, existen infinidad de compliance y Azure es líder en el cumplimiento de los mismos, tanto a nivel nacional, internacional o más de uso doméstico, con lo cual es una nube muy, muy confiable. Es cierto que hay clientes que tienen cierta reticencia a dar el salto a la nube por la parte de los compliance y dónde está mi dato. Yo creo que realmente Azure ya está cumpliendo con toda la normativa que se nos exige a nivel doméstico, aunque los datos hasta el día de hoy no residían en España, pero bueno, tenía unos acuerdos con las agencias e incluso iba muy por delante con respecto a otros. Perdona, José Luis, quería hacer Sí. un pequeño comentario sobre alguna de las cosas. O sea, bueno, este año Microsoft le ha puesto un especial foco al tema de la seguridad. Desde mi perspectiva también creo que es fundamental. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos que tener claro que la seguridad debería ser uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento. Yo creo que en este caso proteger la identidad es estratégico desde vuestra perspectiva. O sea, si alguno en su compañía no está habilitando el doble factor de autenticación y todavía no ha obligado a Microsoft a hacerlo, debería hacerlo ya. O sea, debería de ser uno de los focos principales. O sea, el nivel de ataques y de problemas que está habiendo alrededor de la seguridad es estratégico. Yo creo que aquí comentaba muy bien José Luis los diferentes pilares y las diferentes capas de seguridad, pero una de las claves que tenéis que trabajar desde una perspectiva tecnológica es proteger la identidad, tanto de vuestros empleados como de vuestra compañía, como de vuestros clientes. O sea, ayudar a todo el mundo a protegerse, porque yo creo que es una de las claves estratégicas. Y luego otro punto que me ha quedado colgado con respecto a la anterior conversación que estabas teniendo es una de las cosas que creo que hay que trabajar muy bien es el modelo FinOps, ¿no? Desde la perspectiva de... una de las perspectivas que en general es que los costes de las nubes públicas son caros. Sí es cierto que siempre pueden ser superiores a lo que vas a encontrarte en tu infraestructura estándar, pero yo creo que una de las claves ahí es saber trabajar el modelo de despliegue, ¿no? Que un partner como Yes os ayude a hacer un buen despliegue a nivel de arquitectura y hacer una buena fundación de la nube es estratégico para ayudaros a hacer un modelo de manejo de costes. Yo no he visto solución en la que no se pueda manejar los costes de manera eficiente. Lo que no se puede hacer es el traslado tradicional que se hacía porque es que yo creo que es el modelo que cambia todo, ¿no? Oye, lo que tengo en premium me lo llevo a la nube. No funciona así. O sea, evidentemente las cargas sí que te las llevas, pero no puedes tener las mismas máquinas en las mismas configuraciones que tenías en la infraestructura de la nube porque lo cambia todo. Eso es, Eduardo, eso es. Y con respecto a la seguridad, yo creo que por apuntar que el momento es cuando nos van a atacar y por eso tenemos que estar preparados. O sea, ya no hay dudas Sí. de que todos vamos a recibir algún Dicen, ataque. yo siempre digo que dicen siempre en nuestro sector que esto pasa un poco como los moteros, ¿no? Hay dos tipos de moteros, los que se Que han se caído y cae. los que se van a caer. Pues esto es lo mismo con la seguridad. O sea, hay dos tipos de compañías, las que ya las han atacado y las que las van a atacar. O sea, no existe un momento en el que no va a haber una compañía en la que no va a estar atacada o en alguna situación de peligro con la seguridad. La clave es, evidentemente, estar lo suficientemente protegido. Yo creo que es una de las tareas que nos tenemos que poner entre todos para que... ¿Y Porque esto no cómo va a ir vas a, así. y cómo vas a dar respuesta? En el momento que te atacan, por Bueno, mucha claro. protección que tengas, Pero, claro, al eh, final, esto, van a como te poder digo, hacerte. Entonces, ¿cómo respondes ante ah, un ataque y cómo tienes un plan de recuperación? eso Es es. casi, no te voy a decir más importante el tener el bastión por fuera, sino te abren, te van a abrir y cómo Claro. respondes ante eso, ¿no? Bueno, al final es como tienes desplegada la gestión de capas de cebollas y hasta qué punto pueden llegar, puede llegar el nivel de intrusión dentro de tu compañía. Si tú tienes protegida tu identidad, mantienes tu networking aislado, o sea, se puede hablar, como digo yo, horas del modelo de la seguridad, pero yo creo que la clave es por lo menos la identidad y la protección de los datos. Es fundamental. Y luego Sí. las herramientas clave para tenerlo. Y luego el modelo, ¿no? El modelo y cuando yo digo el modelo es el modelo de despliegue continuo. Pero bueno, es una conversación que se puede hacer muy larga y se puede Claro. hablar de muchos temas, pero yo simplemente le recuerdo a la gente que, oye,
doble factor es estratégico, o sea, nadie debería de funcionar ya sin doble factor de autenticación en todas sus comunicaciones, ya sean personales, privadas o corporativas. Eso es estratégico. Y luego, estrategia de backups y tener los backups en orden y forma en cualquier es estratégico. Y bueno, por eso es clave que tengas un partner que te esté ayudando constantemente a que eso esté en orden. Bien, pues vamos a dejarle a Dori su momento, porque además Dori va con la parte de seguridad, porque seguridad, como sabemos, está muy relacionada con los productos de M365. Dori, te voy a dejar de compartir yo para que puedas compartir tú. Perfecto. De hecho, yo creo que ya estoy compartiendo. En cuanto tú lo cierres, creo que lo vais a poder ver, ¿verdad? Sí, estaba viendo. Confirmarme. Vale, perfecto. Muy bien, pues pasemos un poquito a la parte de M365, que es la otra pata donde tenemos mucho que tener en cuenta, y tenemos también un roadmap que nos ofrece poder pues, dar ese acompañamiento a todos los usuarios que se están moviendo hacia Micro365. Y ha sido muy bien que habéis hecho ahí un pequeño repaso a la parte de seguridad, porque entraremos un poquito más a fondo para ver posibles soluciones y ver cómo poder protegernos, porque una vez que se estamos moviendo a la nube, pues lógicamente también tenemos que tener en cuenta la seguridad. Ha dejado de ser perimetral desde hace mucho tiempo en nuestra red, por lo tanto tenemos que ir a estas soluciones que nos permite protegerlo de manera global allí donde estén nuestros datos, ¿vale? Pero empecemos primero por el roadmap hacia Microsoft 365. Bien, nosotros tenemos preparado un desarrollo de acompañamiento durante todos los procesos hacia Microsoft 365. Y estos pueden ser varios, por eso es muy importante de cara a desplegar cualquier servicio de Microsoft 365, o bien porque nos estamos moviendo desde otra nube, o bien porque estamos viniendo desde local, o simplemente ya estamos en Microsoft 365, pero necesitamos llevar una adopción más avanzada o desplegar nuevas herramientas, sean ya de seguridad, de cumplimiento, de gestión de los dispositivos, etcétera. Es muy importante empezar por una auditoría del entorno, ¿vale? Es importante conocer dónde estamos actualmente, realizar un análisis, identificar los requisitos específicos de tu negocio, los objetivos de transformación digital que estás teniendo tu empresa, y con eso poder tener un plan de acción preparado y una hoja de ruta para implementar pues, esas aplicaciones, esas funcionalidades incluidas en el licenciamiento, etcétera, ¿vale? También es muy importante, y aquí en la parte de Microsoft 365 no podemos dejar de lado los usuarios, ¿vale? Porque son los que están utilizando, los que están consumiendo estas aplicaciones de productividad. Por lo tanto, una adopción de Microsoft 365 para nuestros usuarios de nuestra empresa es muy importante. Es importante tener un enfoque estructurado que incluye pues, una capacitación personalizada, tener en cuenta qué aplicaciones se están utilizando, cómo se están utilizando, y aquí también de cara a este tipo de adopción, también haremos mucho foco, o se debe hacer mucho foco en la parte de seguridad. El usuario debe entender cómo funciona la aplicación y qué es lo que tiene que hacer para que esa aplicación se utilice de manera segura, ¿vale? Igual que en la parte de adopción de los usuarios, es necesario en la parte de administración de Microsoft 365 tener un buen gobierno de las aplicaciones, tener un buen gobierno de todo el panel de administración de Microsoft 365. Y eso significa tener una capacitación técnica, significa tener una buena definición de políticas, de procedimientos dentro del panel de administración, un plan de implementación claro ante nuevas herramientas que estén llegando o ante la reconfiguración de las aplicaciones que ya estamos teniendo en el entorno, y lógicamente una definición de roles, una separación, una segmentación que nos permita trabajar de manera segura y eficiente en cualquiera de las aplicaciones de Microsoft 365. ¿Vale? Por lo tanto, tener muy en cuenta que tenemos y podemos acompañaros en todo este proceso de adopción de Microsoft 365. ¿Vale? Y lógicamente, como bien comentaban nuestros compañeros, muy importante tener en cuenta la parte de seguridad. Y aquí en la parte de seguridad tenemos una gran cantidad de aplicaciones que nos puede ayudar a tener esa seguridad desde diferentes aspectos. Vamos a ir un poquito revisando las aplicaciones más importantes, ¿vale? No nos daría para verlas todas, lógicamente, y tampoco para bajar demasiado a nivel técnico, pero sí nos gustaría que en la sesión de hoy os quedáis con los conceptos de hasta dónde podemos llegar y qué barreras podemos poner para protegernos una vez estemos en la nube, ¿vale? Y empezaremos primero con la parte de Microsoft 365 Defender. Microsoft 365 Defender es una solución completa que integra diferentes herramientas de seguridad
para poder tener una protección de nuestros dispositivos, de nuestros correos y documentos, de nuestras aplicaciones en la nube que estamos utilizando y aplicaciones locales y de nuestras identidades, ¿vale? Y empezando por Microsoft Defender for Endpoint, que es el EDR de Microsoft, que está disponible para diferentes tipos de dispositivos. Aquí vamos a poder proteger no únicamente dispositivos Windows, sino que los dispositivos Mac, los dispositivos móviles, todos ellos los podemos proteger y administrar desde un punto central. Esto nos permite tener un descubrimiento de nuestros dispositivos, gestionar la amenaza y vulnerabilidades, algo muy importante, porque muchas veces hacemos hincapié en la seguridad cuando ya nos ha pasado algo, pero deberíamos tener una buena gestión de amenazas y vulnerabilidades, poder detectar qué vulnerabilidades estamos teniendo en el entorno y poder poner esos parches antes de que realmente suceda y antes de que tengamos un impacto real en nuestra empresa. Lógicamente tienen políticas de reducción de la superficie de ataque, poder crear políticas sobre nuestro entorno y nuestros dispositivos para determinar cuáles son las barreras, dónde se puede navegar, qué aplicaciones se pueden abrir, etcétera. Poder llevar una configuración centralizada de todos nuestros dispositivos. Lógicamente, estos sistemas llevan muchos motores de seguridad por detrás, con protección de última generación, con Deep Learning y Machine Learning para poder estar en el día a día y poder detectar estas amenazas, incluso cuando no están en una biblioteca, sino que por el propio comportamiento de los ataques, poder llegar a detectarlos. Y también, como no, como cualquier EDR, poder tener una detección y respuesta automática. Es decir, que por nosotros directamente va a aplicar diferentes sistemas de protección, de bloqueo de ese tipo de ataques, ¿vale? Otro tema muy importante es la herramienta Microsoft Defender for Identity. Muchas veces nos movemos con las identidades en la nube y esto pasa tanto para la parte de Azure como para la parte de Microsoft 365. En muchos entornos pues seguimos teniendo un Active Directory local, ¿vale? Seguimos teniendo nuestras identidades a nivel local. Entonces solemos ir muchas veces a por un entorno híbrido. Un entorno donde tenemos las identidades locales y tenemos una hibridación en Azure que nos permite consumir tanto los servicios de Azure como los servicios de Microsoft 365. Pues bien, no podemos dejar de proteger nuestras identidades en local y más si ahora estamos hibridados con la nube porque estamos utilizando la misma identidad. Tenemos que poner todavía más foco sobre la identidad local y para eso Microsoft nos ofrece estos sensores que nos permiten analizar el comportamiento a nivel local, analizar eventos de seguridad que esté pasando en nuestro Active Directory, analizar el comportamiento de los usuarios, perfilar si hay algún tipo de anomalías en el comportamiento de los usuarios a nivel de identificación y acceso a nivel local y análisis del tráfico de red que se está teniendo entre los dispositivos y entre el Active Directory a nivel local. Luego vamos a pararnos un poquito a hablar de Microsoft Defender para Office 365, que creo que ha sido una de las barreras más importantes de cara a todas las campañas de ataques por correo electrónico que llevamos sufriendo desde muchos años atrás, ¿vale? Con Microsoft Defender para Office 365 pues tenemos esa protección perimetral de los documentos y los enlaces que nos llegan a través de nuestras aplicaciones o a través de nuestro correo electrónico, ¿vale? Ese filtrado de contenido que permite analizarlo, analizar en los correos y en los documentos, analizar los archivos adjuntos que nos llega por correo, que son muchas veces donde pueden estar esos ataques, o incluso los enlaces que nos lleva a algún tipo de ataque, ¿vale? Por lo tanto, las políticas de Defender para Office 365 es una barrera que realmente es eficiente sobre todos los ataques de phishing y de malware que se están teniendo hoy en día y se siguen teniendo a lo largo de todas las compañías. De hecho, todos los que estáis aquí, a lo mejor algún que otro susto os habéis podido llevar por culpa de este tipo de ataques. Luego es muy importante también, lo primero, tener una visión de qué aplicaciones se están consumiendo en nuestra compañía, porque ya sabemos que tenemos una multitud de opciones hoy en día para trabajar desde la nube. Tenemos las aplicaciones de Office, tenemos aplicaciones de Google y también tenemos aplicaciones gratuitas o otro tipo de aplicaciones de terceros que desde el punto central de administración a lo mejor muchas veces ni somos conscientes si se están o no utilizando en nuestro entorno, ni somos conscientes si se está subiendo datos a esas aplicaciones porque al usuario le resulta más fácil trabajar con una herramienta o porque de momento esa herramienta no se ha desplegado a nivel corporativo
y la necesita para llevar a cabo su trabajo, pueden ser diferentes situaciones. Bien, pues Defender for Cloud Apps nos ayuda a tener ese descubrimiento. Esa sería la primera fase, tener un descubrimiento, un Shadow IT que se suele llamar, para descubrir qué herramientas se están utilizando actualmente en mi entorno y no únicamente Microsoft 365. Poder definir de cara a las aplicaciones que se están utilizando cuáles voy a permitir en mi compañía y cuáles quiero bloquear por el motivo que sea, porque esa aplicación pues, no cumple a lo mejor con el GDPR o no lleva un sistema de multifactor o simplemente cualquier otra normativa que pueda ser un problema para mi compañía. Por lo tanto, quiero bloquear ese uso en mi empresa. También, aparte del uso, otra cosa muy importante de Defender for Cloud Apps es que puedes detectar los comportamientos de estas aplicaciones. Es decir, vale, un usuario está accediendo a una aplicación, pero ¿qué está haciendo en esa aplicación? ¿Está descargando datos? ¿Está subiendo datos? ¿Cuál es el comportamiento de los usuarios? Y poder tomar acciones según el comportamiento de las mismas, ¿vale? Y no por último, la protección de la información, que ahora pasaremos a lo que es Microsoft Purview, os lo explicaré un poquito, pero simplemente como comentario también... Dori, te estás quedando sin tiempo, te hemos dejado a ti la parte de hoy para que lo sepas, ¿vale? Simplemente que... Sí, estoy en 46. Yo creo Mari que Carmen nos va a dejar un poquito más, pero vamos ya a por ahí. Perdona. Eso es, a menos 5 así, pues yo creo que podemos acabar. Wow. Muy bien. Pues dicho esto, vamos a pasar a la parte rápidamente de protección del dato. Otra pata muy importante, estamos generando esos datos en nuestras aplicaciones, estamos generando esos datos y haciéndolos navegar por el correo electrónico, etcétera, y tenemos que tener un gobierno y un cumplimiento de esos datos. Entonces, Microsoft tiene un portal, además, destacado para la parte de poder descubrir, poder clasificar, poder proteger y poder monitorizar nuestros datos a través de los dispositivos, de nuestras aplicaciones, de los servicios cloud o incluso a nivel on-premise, ¿vale? Entonces, tenemos un portal unificado con digamos, un gran set de herramientas que nos ayuda con todas estas fases, desde poder tener una clasificación automática de los datos y un cifrado de los mismos, poder hacer un mapeo de qué datos tenemos en nuestra empresa, si son datos sensibles, pues qué hacer con esos datos sensibles, poder aplicar directivas de bloqueo para que esos datos corporativos no salgan de nuestra empresa y, cómo no, poder tener una definición y gestión de políticas de retención y de eliminación de datos en caso de necesidad. Perfecto. Entonces, sin explayarme mucho más en esta parte, simplemente tener en cuenta que tenemos un gran cúmulo de aplicaciones de seguridad y cumplimiento del dato, tanto a nivel de Azure como a nivel de Microsoft 365, para poder llegar a esa arquitectura confianza cero. Esa arquitectura donde no confiamos en ninguna de nuestros activos, sino que todos deben ser verificados, monitorizados y poder actuar sobre ellos en caso de necesidad. Bien, y rápidamente vamos a irnos a la parte un poquito de la inteligencia artificial, la parte de Copilot, también una parte muy importante. Y antes de saltar desde el tema de seguridad, tener en cuenta que para Copilot, aparte de diferentes soluciones de Copilot que tenemos hoy en día, también tenemos el agente de Copilot para seguridad. Pues claro, hemos visto muchas herramientas, pero a veces se nos resulta difícil, si no tenemos un departamento especializado o lo que sea, poder llegar a cabo a tener una visión global de todas estas herramientas que nos apoyan. Pues por ahí ha venido Copilot for Security. Lo que hace es integrarse con todo lo que estábamos viendo, toda la parte de Defender, toda la parte de Purview con los datos, toda la parte de identidad, gestión de dispositivos, etcétera, en un único lugar y poder hablar con Copilot for Security con un lenguaje común para poder pedirle apoyo en las políticas, en la definición de políticas, cumplimiento, etcétera, ¿vale? Algo muy importante que, lo dicho, esto nos daría para una sesión en sí. Bien. Y por último, Copilot para Microsoft 365, ¿vale? La integración, que de esto a lo mejor ya habéis oído hablar ya, la integración de Copilot para Microsoft 365 que nos ayuda con toda la productividad que necesitamos a nivel de usuario en las aplicaciones más conocidas y más usadas como Outlook, Excel, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí muy a tener en cuenta el roadmap de adopción, ¿vale? También tenemos desplegado y os podemos ayudar con toda la adopción necesaria en la fase de Copilot, desde una definición de quién va a utilizar Copilot en vuestra empresa, cómo se va a utilizar, una preparación, una creación de un espacio común de colaboración, lógicamente la parte de ejecución con talleres de formación para vuestros usuarios, de capacitación, etcétera,
toda la parte de retroalimentación, muy importante, definir casos de uso para que realmente el aterrizaje de Copilot sea eficiente en nuestra empresa. Y algo muy a tener en cuenta de nuevo, que vuelva a salir, es la parte de seguridad y cumplimiento. ¿Vale? Estamos desplegando una solución de inteligencia artificial generativa que tendrá acceso a nuestros datos, que no significa que va a tener un agujero de seguridad, pero sí que significa que antes de ellos deberíamos tener bien gobernado la seguridad y la repartición de permisos en el acceso de los datos para que Copilot trabaje de manera eficiente y solamente acceda a los datos que el usuario debería estar accediendo. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que con esto, yendo un poquito rápido, ¿vale? Lo dicho, que yo creo que para cada cosa que hemos explicado hoy nos daría para una sesión en concreto, pero la importante es quedarnos con los conceptos. Y, José, sin mucho más, te vuelvo a pasar la palabra para que puedas explicar el paso final. Sí, no, realmente voy a ser muy rápido. Como estamos muy sensibilizados con la parte de seguridad, estamos llevando una campaña a cabo a día de hoy donde estamos implementando en aquellos clientes que así lo requieren un assessment de seguridad que a priori lo hacemos de manera gratuita y les dejamos una información, una serie de reportes de cómo están, ¿no? Y cuáles serían aquellas tecnologías, evidentemente basadas en lo que acabamos de ver ahora, que les ayudarían digamos, a incrementar las capas de seguridad si fuera necesario. Lo estamos llevando a cabo desde este trimestre hasta que concluya la finalización del año, y si estáis interesados, pues poneros en contacto con nosotros, que alguien de mi equipo dirá qué podemos empezar a hacer con vosotros. Y por la misma razón, como queremos aprovechar ese momento de Microsoft y esa prioridad que tiene en la parte de migración a su nube pública, Azure, pues estamos lanzando también un assessment para analizar aquellas cargas de trabajo, aquellas cargas vuestras que pudieran ser susceptibles de hacer una migración y haceros también una serie de, bueno, pues un journey, ¿no? De una manera también estamos analizando y de momento es gratuito para vosotros, ¿vale? Si tenéis cualquier iniciativa a este respecto, nos lo decís y nos ponemos en contacto con vosotros. Carmen, súper rápido, más rápido no Sí, podemos muy ir. rápido, muy rápido. Muchas gracias a los tres, ya está muy interesante, pero bueno, vamos con la primera pregunta. Tenemos una pregunta de Luz. Luz dice, si ya tenemos cargas en Azure, ¿podemos moverlas a España? Sí, por supuesto. No hay ningún problema a la hora de moveros cualquier carga que tengáis en cualquier nube, en cualquier región en región en el mundo y moverla sin problema. Hay que hacer un plan de migración. Al final hay que hacer una planificación, por supuesto, pero desde una perspectiva de movimiento no existe ninguna limitación. No, a no ser que sean cargas muy esotéricas, ¿no? De servicios muy esotéricos que a lo mejor estén en una región sí y en otras no. Siempre hay que verificarla. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Mientras os he puesto una breve encuesta en pantalla y vamos a otra pregunta. Carlota dice, ¿el cifrado de los datos con Purview es automático o se tiene que hacer de manera manual? Vale, perfecto. Aquí sí podríamos entrar en detalle, pero muy, muy rápidamente os diría que hay diferentes soluciones, tanto de donde el usuario puede elegir qué datos está cifrando, como también desde la parte de administración, pues se puede hacer de manera automática y detectando datos sensibles. Por lo tanto, si sabemos que un documento tiene un dato sensible, automáticamente podemos crear políticas para que se cifren y se protejan esos datos. Muy bien. Y ya por último, y lo dejamos aquí, que nos hemos salido mucho del tiempo, Rafael pregunta, ¿Copilot para Microsoft 365 permite crear agentes entrenados con los datos de mi compañía? Correcto, de hecho es una segunda fase que siempre recomendamos. Después de desplegar la primera fase, que sería la Copilot en las herramientas de productividad de los usuarios, hagan una buena adopción y conozcan qué es lo que se puede hacer con esta herramienta, irnos a la parte de Copilot Studio, la parte de Copilot personalizados, donde realmente podemos entrenarlos con nuestros datos internos, conectarnos a nuestro ERP, CRM, y ahí poder sacar todavía más potencial a la inteligencia artificial generativa de Microsoft. Perfecto, muchísimas gracias a todos. ¿Queréis añadir alguna cosa más para terminar? José Luis, Dori, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir y gracias por invitarme. Gracias, Cualquier Eduardo, consulta. a ti, por la asistencia. Muchas gracias, Eduardo. Cualquier consulta tenéis nuestros datos. De todas formas, en breve os haremos llegar la grabación. Bueno, tenemos una última pregunta de alguien que dice que los datos que gestione Copilot no pasan a la nube, ¿verdad? Los datos que gestiona Copilot se queda en vuestro entorno de Microsoft 365, en vuestro tenant, de la misma manera que se quedan los datos que subís actualmente si estáis utilizando Microsoft 365, SharePoint, OneDrive y Outlook. Los datos que gestiona Copilot se quedan íntegramente en vuestro tenant de Microsoft 365.
y no Perfecto. son utilizados para ningún tipo de entrenamiento del modelo. Perfecto. Dori, contestada en directo. Muchas gracias a todos y como os decía, que tengáis muy feliz día a todos. Un saludo. Gracias. Chao. Gente, Gracias. saludos.